Bienvenidos y bienvenidas a la siguiente conferencia magistral. Ahora daremos inicio con el panel Visiones y Perspectivas sobre la educación en desarrollo sostenible, con la participación de
Rosa Wolpert, oficial de educación en UNESCO, México. Alicia Jiménez, directora de programas en la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional y Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible en UPAS. Tania Alonso Sainz, Universidad Complutense de Madrid y UDIMA, Madrid, España. Israel Núñez Paula, Universidad de La Habana, en Cuba. Y como moderador, Luis Fernández Carril, coordinador de Sostenibilidad y Cambio Climático en la Dirección de Desarrollo Sostenible y Vinculación, Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida y ahora cederemos la palabra a Luis Fernández Carril. Adelante. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por el interés. Esta es la primera actividad del track de Educación para el Desarrollo Sostenible. Como se menciona, tenemos aquí un panel de lujo, es un privilegio contar con su presencia. Muchas gracias, maestra Rosa Wolpert, doctora Alicia Jiménez, doctora Tania Alonso. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por su tiempo. El doctor Israel Núñez nos alcanzará en algunos minutos. Tuvo algunos problemas técnicos, pero en breve se incorporará. Entonces, muchas gracias y dada la premura del tiempo, pues vamos a arrancar con este panel, Visiones y Perspectivas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo discutir los fundamentos de la educación para el desarrollo sostenible, hablar, reflexionar en perspectivas críticas y dialogar sobre los retos y las experiencias que hemos tenido en la implementación en México, Latinoamérica, Iberoamérica y en el mundo para la implementación de la educación para el desarrollo sostenible. Sin más, pues vamos a dar inicio con este excelente panel y entonces la pregunta que hago a nuestros panelistas es, en primer lugar, ¿qué es la educación para el desarrollo sostenible y por qué es relevante actualmente en estos tiempos de profundos retos, crisis ecológica, cambio climático y muchos otros problemas que enfrentamos actualmente? Le doy primero la palabra a la maestra Rosa Wolpert. Maestra, muchas gracias por asistir. Adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Congreso por invitarnos a estar aquí el día de hoy. Y saludo a las colegas y al colega que vamos a estar aquí dialogando juntos el día de hoy. Y bueno, pues yo te daría un poco esta visión que tienen las Naciones Unidas y también la UNESCO respecto a la educación para el desarrollo sostenible. Es un objetivo de la educación enmarcado en la Agenda 2030, es una de las metas específicas del Objetivo 4 de Educación y lo que busca es contribuir a que logremos un mundo más justo y sostenible de cara a los retos que plantea el planeta, la humanidad y que estamos viviendo en este momento histórico actual, ¿no? Nosotros estamos en un momento crítico desde el punto de vista social, económico, ambiental, y esta educación lo que busca es lograr una fuerza tan poderosa que pueda transformar vidas y transformar nuestro mundo, tal y como está señalado en la Agenda 2030, como ya comenté. En este sentido, podemos decir que la educación para el desarrollo sostenible pues tiene este propósito transformador que intenta cambiar situaciones que están atentando contra las posibilidades de una vida digna y incluso de seguir con la vida sobre la Tierra en las siguientes décadas, ¿no? Prácticamente este objetivo está, como ya comenté, enmarcado en la Meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referente al tema educativo, y lo que busca es habilitar a los educandos para que tomen decisiones fundamentales y puedan adoptar medidas responsables en favor de la integridad del medio ambiente, la viabilidad de la economía. A través de estos contenidos, la educación para el desarrollo sostenible busca lograr una justicia social para las generaciones actuales y venideras y respetando al mismo tiempo la diversidad cultural. Se busca también que esto sea un aprendizaje a lo largo de toda la vida como un elemento fundamental de lo que es la educación de calidad, integral y transformativa, que se menciona en este objetivo que ya comentamos,
y que se pueda ver en los resultados de aprendizaje, en las nuevas pedagogías integrado y en entornos de aprendizaje favorables. La educación para el desarrollo sostenible históricamente tuvo un auge de 20 años más o menos entre la década de los 70 y los 90, y ahí hablaba sobre un replanteamiento ético, sobre esta relación de las personas, del ser humano y la interacción con los sistemas naturales. Pero en las últimas décadas ha cobrado un sentido ir un poco más allá de esto que ya planteé, incorporando competencias para la sostenibilidad, un pensamiento sistémico, una perspectiva transformativa y el trabajo de las futuras generaciones, la relevancia de las culturas, la acción frente al cambio climático, desde luego, y también la atención a situaciones de emergencia por fenómenos socionaturales como el que estamos viviendo en estos momentos. Todo ello también se ha denominado como educación para la ciudadanía global, que pretende formar una ciudadanía planetaria con responsabilidad ambiental sobre patrones de consumo y producción y todas las formas de civilización que aportan a la construcción de un mundo justo y viable para las próximas décadas. De este modo, la educación para el desarrollo sostenible es un enfoque de trabajo que articula y no compite con otras perspectivas como educación ambiental, como educación para el cambio climático o como educación en situaciones de emergencia, sino al contrario, se nutre de ella. Excelente, muchísimas gracias, maestra Wolfert, por esta introducción y contexto de qué significa la educación para el desarrollo sostenible. Doctora Alicia Jiménez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Su perspectiva, por favor. Bueno, la educación para el desarrollo sostenible, yo la veo como educación para la transformación social. Hay muchas definiciones. Si uno entra en Google, pones educación para el desarrollo sostenible, hay muchos escritos y eso es fantástico. Yo creo que se ha desarrollado mucho en los últimos años, tanto la UNESCO, otros académicos, etcétera, también practicantes, personas de diferentes ONGs, etcétera. Entonces es muy bueno ver tanta definición. Pero si vemos un hilo conductor está en ese aspecto, en la transformación social, porque es una educación que quiere enfrentar los retos tan complicados, tan complejos que estamos viviendo ahora. Hay una definición que a mí me gusta mucho, se llama el libro de consulta de la EDS, que la UNESCO publicó en español en el 2012, la autora Rosalind McKeown, de Estados Unidos, y entonces ella da una definición, entonces dice que la EDS, la Educación para el Desarrollo Sostenible, va más allá del enseñar contenidos. Es esa educación para la transformación social con el objetivo de crear sociedades más sostenibles, etcétera, y ahí pues lo amplía. Lo amplía diciendo que también la EDS lo que trata es de influir en todas las áreas de trabajo, a todas las áreas de competencia de los centros educativos o universidades, etcétera, qué sé yo, no solamente con lo que se enseña, sino con la cultura institucional, o que en los edificios, que en los eventos, que en todo lo que es el trabajo institucional, educativo, esté impregnada esta visión de sostenibilidad. Entonces ese es el abordaje integral institucional para la sostenibilidad, que eso es muy importante, que se promueve la educación para el desarrollo sostenible. Ahora, bueno, ya Rosa mencionó muy bien el marco político, ¿verdad? De la EDS está marcado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la Meta 4.7, está el marco de la EDS para el 2030, y ahí pues se especifica más la definición, ¿verdad? Entonces la UNESCO, ¿verdad? Lo menciona muy bien, cómo promover los conocimientos, aptitudes, valores, actitudes que necesitamos todos, ¿verdad? Para llevar vidas productivas, pero tomar también decisiones y asumir papeles activos en la sociedad. A veces pecamos por ser muy inactivos, de ser muy pasivos, que las cosas pasan, bueno, y ni modo, ¿verdad? Como la EDS para la transformación social lo que está buscando es promover esas cualidades, actitudes, valores en las personas para que seamos más activos. Bueno, si están destruyendo los bosques cerca de mi comunidad,
¿Cómo puedo hacer algo al respecto? Se están ¿verdad? Contaminando increíblemente. ¿Cómo puedo yo conocer? Entonces sí es cierto que es importante tener los conocimientos, y por esto la EDS genera muchas sinergias con otros tipos de educación, ¿verdad? Educación formal, con la educación por el cambio climático. Sí necesitamos información. Sin embargo, a veces los procesos educativos quedan en eso, en transmitir información, a veces en generar proyectos, etcétera, pero la transformación es lo que en muchos procesos educativos no se da. Entonces, ¿cómo podemos promover esa transformación? Transformación personal, transformación de visión de mundo, y que esto nos lleve a ser agentes de cambio. Entonces, por eso es que la EDS hace toda una propuesta pedagógica, son elementos que ahorita podríamos hablar más. Nosotros en el Centro Carta de la Tierra, la Carta de la Tierra es un marco ético que la UNESCO lo ha reconocido, la conferencia de todos los Estados miembros de la UNESCO en el 2019, anteriormente en el 2003, a la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sostenible. Y es porque también necesitamos esa guía para poder saber cómo llevar esa transformación social. Y entonces tal vez algo para terminar esta intervención es que hay que hacer una diferencia entre lo que es educación sobre desarrollo sostenible. Entonces, que eso está muy bien, aprendemos información, pero es educación para el desarrollo sostenible. Eso es, entonces el para ahí hace una gran diferencia porque nos implica, eso es lo que nos tiene que hacer la EDS, implicarnos y pues ahorita podría comentar un poquito más cómo generar esa implicación pues en las personas, en todos nosotros. En fin. Gracias, doctora Jiménez. En efecto, muy importante esa distinción del para, ¿no? Ahí puede estar la diferencia completamente y este elemento transformador, ¿no? Necesitamos transformar mentes para poder transformar a la sociedad. Eso es sumamente importante. Doctora Tania Alonso, ¿por qué es importante la educación para el desarrollo sostenible? Muchísimas gracias, antes de nada, por invitarme a este panel de lujo. Como le comentaba Luis Fernández antes de venir aquí, yo soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, soy profesora universitaria del área de teoría de la educación y estar compartiendo mesa con expertos sobre este tema pues es un lujo porque yo me acerqué al tema hace pues unos pocos años debido a la proliferación de artículos académicos que estaban surgiendo sobre la educación para el desarrollo sostenible y porque cada vez que iba a algún congreso, algún seminario, de repente aparecía el tema de la educación para el desarrollo sostenible y como pedagoga del área, además de teoría de la educación, me empecé a preguntar a qué se debía esta necesidad de hablar de este tema, ¿no? Entonces fue así como comencé a investigar un poquito el asunto de la educación para el desarrollo sostenible y lo primero que uno descubre es que efectivamente quién se va a oponer, ¿no? al desarrollo sostenible y a una agenda que promueve cosas que son absolutamente buenas, ¿no? En sí mismas, pero a la vez con una gran pregunta, ¿no? Primero con una gran paradoja interna porque mientras estamos tratando de generar un mundo sostenible, no paramos de generar una hiperproductividad, incluso en papers y en artículos sobre desarrollo sostenible, que es una velocidad que contrasta, ¿no? Con la lenta evolución biológica, con la lentitud que uno necesita para aprender cosas. Entonces esto ya me parecía hasta curioso y así es como pues, fui investigando y entonces descubrí cómo se habían ido cambiando las definiciones a lo largo del tiempo, incluso sobre desarrollo sostenible, mientras que hace, pues en los años 90, si no recuerdo mal, y mis colegas me podrán corregir si no es exactamente estos los años, pero mientras que en la década de los 90 el desarrollo sostenible lo que significaba era no comprometer la generación futura siendo capaz de
poder cubrir las necesidades de la generación presente, ¿verdad? El desarrollo sostenible ahora tiene que ver con mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Vemos el salto en la ambición, ¿no? Antes era tratar de no comprometer a nuestros hijos, pero ahora es querer desarrollar el máximo de todos. Una ambición enorme que para mí tiene mucho que ver con el salto ambicioso y luego podemos discutir sobre esto, pero el salto ambicioso que se da de los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000 con los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015 en el ámbito educativo en concreto, ¿no? Lo que viene siendo el ODM 7, el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que consistía en aumentar la instrucción, aumentar la escolarización para el mayor número de personas, una cosa que era fácilmente asumible en estándares e indicadores, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de escolarización resulta mucho más sencillo buscar porcentajes y hay un momento en el 2015 que pasamos a los objetivos de desarrollo sostenible y entonces ahí la ambición es mucho mayor y lo tengo aquí, ¿no? Pasamos de querer lograr la enseñanza primaria universal en el año 2000, del 2000 al 2015, en el 2015 proponemos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto es enorme, se parece muchísimo, de hecho, al derecho universal a la educación. Entonces, cuando yo me acerqué a este asunto y ahora tengo el lujo de poder estar delante de personas que saben tanto de esto, entonces me encantará que lo digan incluso ellas, yo me preguntaba, ¿qué añade un objetivo a un derecho? Cuando un derecho es jurídicamente amparador, jurídicamente ampara a las personas un derecho, jurídicamente tiene un valor para la vida de las personas enorme y el objetivo de desarrollo sostenible tiene un valor incalculable, desde luego, porque nos ayuda también a armonizar ciertos asuntos, pero no deja de ser soft policy. Y de ahí, como pedagoga, mi preocupación de que la educación para el desarrollo sostenible pueda llegar a cristalizar lo que viene siendo el derecho a la educación. Entonces, bueno, no quiero pasarme más del tiempo, podemos seguir discutiendo sobre este asunto en las próximas preguntas, si os parece. Muchas gracias, doctora Tania Alonso. Y esto último que menciona de soft policy frente a un derecho humano universal, pues es se pone un punto muy importante, ¿no? Sobre la llaga. Excelente su participación. Muchas gracias. De aquí, pues bueno, vamos a seguir construyendo y ahora les voy a dar una cita y a partir de ello vamos a hacer una pregunta. Dice el profesor Stephen Sterling, que es profesor emérito de Educación para la Sostenibilidad en la Universidad de Plymouth. Dice, para que la educación sea un agente de cambio, esta misma tiene que ser objeto de cambio. Nuestros sistemas educativos están implicados en las múltiples crisis que tenemos ante nosotros y sin un replanteamiento significativo, seguirán siendo agentes desadaptativos de lo mismo, conduciéndonos a un futuro distópico que nadie desea. De tal manera, la gran pregunta para ustedes sería, ¿qué perspectivas críticas debemos de abordar con respecto a la educación para el desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos asegurar que esta educación no replique las propias ideologías que están generando la crisis y al contrario realmente se transforme, sea un elemento transformador de mentes y de la sociedad? Ahora le voy a dar primero la palabra a la doctora Alicia Jiménez. Adelante. Okay. Bueno, excelente contar con la voz de Stephen Sterling, que yo admiro muchísimo también, y a todas las personas les recomiendo, si quieren también adentrarse en lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Él tiene libros excelentes. Hay una serie de podcasts que hemos sacado de Carta de la Tierra, tenemos una con él. Hay otra con Daniela Tilbury sobre educación para el desarrollo sostenible. Entonces también le invito a toda la audiencia, las personas, vayan, busquen, eso está libre en Spotify, en lo que sea, y ahí encuentran Entonces sí, es un reto enorme, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la educación no esté replicando de lo mismo, ¿verdad? El mismo status quo que estamos. Y yo creo que una clave está en
cómo hacer algo que estaba diciendo yo ahora al final, que los procesos educativos, ¿verdad? Bueno, usan, y voy a usar aquí la terminología de un profesor que yo también admiro mucho, Sam Crowell. Si ustedes lo buscan, es profesor emérito de la Universidad de California, San Bernardino. Entonces él habla de estas etapas de la transacción de la información, ¿verdad? Entonces eso, bueno, nos transmite, conocemos información, datos, etcétera. Luego está indagación, entonces muchas veces, bueno, hacemos algunos proyectos, pero esa parte de la transformación es algo que no se da, y yo creo que ahí está una clave para dejar de estar replicando, porque ¿cómo hacemos para que en los procesos educativos dejar ese espacio de reflexión crítica, ese espacio de poder, ok, estoy aprendiendo estas perspectivas, esta información, bueno, esto cómo lo puedo conectar con mi contexto y cómo en el colectivo que estamos, cómo podemos generar significado. Entonces, esa es una parte que yo pienso que es muy importante, porque en la transformación, en esa reflexión crítica, podemos lograr ir viendo esa transformación de visión de mundo y buscar ese desarrollo de algunas habilidades que ya estuvimos mencionando en la sección anterior, para involucrarnos y empoderarnos más. Entonces, ¿cuáles son 3 características que yo veo muy importantes, que también creo que nos ayudaría a este reto que nos menciona Steven Sterling? Es promover el pensamiento sistémico. De hecho, Steven Sterling tiene un libro muy bueno de eso, Linking Thinking, de los años 90, es excelente, se lo recomiendo a cualquier persona, cualquier educador. El pensamiento sistémico es el reconocer las interacciones. Es que hemos estado viviendo en un mundo de fragmentación. Entonces, si nosotros no entendemos que nuestras acciones y que todo está de alguna forma conectado, que hay interdependencias, que si yo llego y talo ese bosque, o sea, no es solamente esa ganancia del cortoplacismo lo que me va a generar, pero muchos otros efectos que se van a generar, y que entonces es conocer esas interacciones que nos va a ayudar también a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. El pensamiento crítico también es esto de hacernos preguntas difíciles, y estas preguntas difíciles en los procesos educativos. ¿Estoy yo, mi estilo de vida, manteniendo el status quo? ¿Cómo están las decisiones que está tomando en mi comunidad, en mi país, el gobierno, en fin? Entonces traer preguntas difíciles, y también la clarificación de valores. Entonces esos son 3 puntos. Esos 3 puntos los desarrolla muy bien otra autora. Aquí les menciono para que también conozcan ustedes, Daniela Tilbury, que ha trabajado mucho y la UNESCO la ha contratado muchas veces para escribir sobre esto. A mí me encanta su pensamiento. Entonces esos 3 pensamientos: sistémico, pensamiento crítico y clarificación de valores. Y también es dar un reconocimiento que necesitamos esta pedagogía holística, es decir, reconocer que aprendemos con todo el cuerpo. Yo creo que llevamos muchos años apelando solamente a lo lógico, matemático, racional. Y nos estamos, desde hace muchos años, algunos pedagogos se han dado cuenta, pero yo creo que ahora va más, o sea, hay que integrarlo en los sistemas educativos. Es que reconocer qué hace a través de las emociones, a través del cuerpo. Ahí se da todo el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos lograr unas metodologías, ¿verdad?, que sean más vivenciales, activas, este aprendizaje por proyectos, en fin? Y todo eso lo recoge muy bien. Yo recientemente estaba leyendo este último reporte que la UNESCO publicó, pero es de esta Comisión de los Futuros de la Educación en el 2021. Y me gustó mucho ver que ellos recomiendan esta pedagogía holística, que ese aprendizaje activo, involucrar lo cognitivo y lo emocional para cultivar todas las habilidades, el conocimiento, para traducir esto a la acción. Entonces yo creo que ahí tenemos esas pistas para el reto que nos ha estado mencionando, que nos mencionaste con esta cita de Stephen Sterling.
bueno, lo dejo aquí para escuchar a las otras. Gracias, doctora Jiménez. Adelante, doctora Tania Alonso. Está en mute. Perdón, una pandemia y sigo olvidándome de encender el micrófono cuando me toca hablar. Gracias. La pregunta, ¿no?, sobre cómo abordar la educación para el desarrollo sostenible de una manera crítica va un poco en la línea de lo que estaba comentando al inicio. Me parece, mi preocupación, insisto, como pedagoga, es la adjetivación de la educación constante. Y esto nos pasa porque los educadores tenemos el ansia de mejorar la realidad constantemente. Por tanto, hay un fin bueno en este ansia de querer mejorar siempre las cosas. Pero eso a veces nos hace correr detrás de lo nuevo que aparece, sin dedicar el tiempo a pensar críticamente si esto es realmente lo más educativo, lo que más favorece el desarrollo humano. Esto es importante y hay que pensar que antes de los objetivos del milenio, antes de los objetivos del desarrollo sostenible, ya existía la educación. Ya había personas, muchísimas, toda la historia de la humanidad, pensando qué es lo que más favorece el desarrollo humano. Y creo que no tenemos que perder de vista esta pregunta para ser realmente críticos. Porque si no, sin querer, podemos adjetivar, apellidar la educación creyendo que la hacemos más científica, más concreta, cuando lo más concreto es no perder el foco en qué es lo que promueve el desarrollo humano, qué es lo que hace que esta educación sea más integral, que dé a la generación nueva los logros civilizatorios que hemos conseguido hasta aquí, de manera que la nueva generación, como decía Hannah Arendt, sea capaz de renovar el mundo y lo lleve hacia lugares que nosotros ni siquiera ahora mismo podemos imaginar. Porque la alternativa, cuando apellidamos tanto la educación, siendo la intención buena, como digo, es bloquear la capacidad creativa de nuestros jóvenes sin querer, pero podemos llegar a bloquear esta capacidad creativa. Por tanto, cuando estamos pensando ser críticos, cómo educar en esta perspectiva crítica, creo que la clave es no perder de vista los bienes inmanentes de la educación, es decir, lo que la educación en sí misma ya aporta de crítico, el saber, el conocer. Cuando uno ha tenido la experiencia de lo que es pasar por ciertos autores, por ciertas lecturas, por ponerse a hombros de gigantes, uno se da cuenta del poder transformador que tiene la educación en sí misma. No solo la educación para la ciudadanía, la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la paz, ¿no?, la educación social, sino la educación en sí misma tiene un poder transformador. O sea, nos transforma ya, nos hace nuevos ciudadanos. Entonces, creo que no hay que perder este foco. Definitivo, completamente de acuerdo. Y bueno, y la cita de Hannah Arendt creo que es muy puntual para reflexionar sobre esto. Muchas gracias. Maestra Rosa Wolpert, adelante. Gracias. Pues coincido mucho con lo que dicen tanto Alicia como Tania. A mí me parece que levantas un punto importante con este tema del derecho a la educación, que ya contempla lo que estamos describiendo aquí como parte de la educación para el desarrollo sostenible. Y creo que, lo voy a decir más desde el punto de vista personal, pero la razón por la que tenemos que seguir poniendo un poquito estos adjetivos o estar levantando la voz sobre estos temas, pues tiene que ver con que no hemos logrado llegar a donde queremos, no hemos logrado garantizar ese derecho para todas, para todos, tampoco hemos logrado que se concreten los aprendizajes, que se haga realidad el tema de la equidad, el tema de la calidad y de los resultados de aprendizaje que poco a poco se han ido enmarcando como lo que pensamos que se tiene que una persona debe de tener como su bagaje educativo y cultural para aportar realmente en la sociedad y lograr este mundo sostenible que ahora soñamos, ¿no? Yo creo que el avance tecnológico, el deterioro ambiental, pues van cobrando fuerza y nos van haciendo reflexionar
sobre por qué no hemos llegado ahí y cómo llegamos ahí, ¿no? Y ahí este documento que mencionas, Alicia, de los futuros de la educación, y ahí pues este interés genuino de primero buscar las razones de por qué no llegamos y después tratar de proponer algunas alternativas de un camino de cómo hacerlo, ¿no? Y para ello, pues yo diría que la visión que estamos nosotros tratando de promover en el tema de educación para el desarrollo sostenible, pues es justo esta de pensar ya en un futuro que no es tan lejano, sino que es bastante inmediato, que nos permita la vida en el planeta con un nuevo contrato social en el cual se garantice, desde luego, este derecho y los demás que aún no cumplimos. Y por ahí es donde se propone esta transformación de la pedagogía, que sea más participativa, que sea responsable y que nos permita sentar las bases para avanzar en la dirección que estamos buscando, ¿no? Y para ello, pues sí, son temas complejos e interconectados que se deben de tratar de manera simultánea, pero no es nada más el tema de los contenidos, como ya bien dijiste antes, Alicia, sino de cómo empoderamos, sobre todo a la juventud, que también es lo que tú mencionaste, Tania, para que tengan estas vías de participación real y puedan ser activistas por el cambio, ¿no? Nosotros sí pensamos que es el camino, ¿no? El de empoderar a la juventud en estos temas, y por ello es que se trata de una pedagogía que no es contemplativa y que busca un equilibrio ambiental, sino que propone nuevas formas de habitar el planeta, de relacionarnos con el planeta, un nuevo pacto civilizatorio en donde hay una mayor igualdad entre hombres y mujeres, en donde hay oportunidades de desarrollo en todas las regiones y para todos los seres humanos. Insistimos mucho en esto de sin dejar a nadie atrás, simplemente porque vemos que sí se queda gente atrás, y ahí es donde hay que poner mucho el énfasis, ¿no? Y eso, respetar a todas las especies vivientes. Y bueno, pues desde el punto de vista de los principios filosóficos que fundamentan la educación para el desarrollo sostenible, pues también se está promoviendo que se busca el bien común, que significa priorizar en las políticas, programas y estrategias educativas los derechos humanos, incluido desde luego, la inclusión, la equidad, la igualdad de género, la interculturalidad, la solidaridad global y la interdependencia. Por ello, nosotros consideramos que la educación para el desarrollo sostenible debe estar en la base de todas las decisiones de un cambio educativo, debe integrarse como parte de la definición del derecho a la educación y de lo que se conoce como una educación integral para todas las personas y durante toda la vida, ¿no? En resumen, pues es lo que ya ustedes ya dijeron, obviamente, que tiene que ver con la fuerza transformadora que puede tener esta educación como el derecho humano fundamental y como un bien común de la humanidad que debe estar al alcance de todas y de todos. Muchas gracias, maestra. Y por último, se nos acaba el tiempo, entonces les pido una participación muy puntual, pues digamos, ¿cuáles son los retos que enfrentan sus respectivos países, México, Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo, para la implementación del desarrollo sostenible, para hacer realidad la Declaración de Berlín publicada en la Conferencia para la Educación para el Desarrollo Sostenible recientemente por UNESCO? Ahora le damos la palabra a la doctora Tania Alonso para empezar. Gracias. Me está encantando esto. Es una pena que no tengamos más tiempo para dialogar realmente. No sé si les está pasando a las otras panelistas, pero me gustaría como que fuese un diálogo más dialogante, que no nos da tiempo porque la vida es así apretada. Porque creo que estamos las tres buscando precisamente lo que está pidiendo esta tercera pregunta, que es mejorar, ¿no? Estar en la mejora de nuestra realidad más cercana, nuestra realidad local, en mi caso Madrid, España, y en su caso pues Latinoamérica en general, ¿no? Yo
por continuar la línea y no abrir más superficialmente otro tema que no me gustaría porque no me daría tiempo a explicar en un minuto, como retos, cuando yo tengo que pensar en los retos de la educación para el desarrollo sostenible, porque son reales, ¿no? Que estamos destruyendo el planeta es real, que tenemos un gran desempleo juvenil es real, que tenemos una desigualdad de género, son problemas sociales reales. Lo que hay que tener mucho cuidado es no pedagogizar los problemas sociales, utilizando a la educación como la herramienta que va a solucionar problemas sociales. Quizás cada problema social tiene que buscar la vía de solución fuera de la educación. Si no, entiendo por qué se hace perfectamente, porque depositamos la esperanza en los jóvenes del futuro, pero es muy preocupante que cojamos los problemas y pongamos la educación al servicio de estos problemas, porque al final utilizamos a las generaciones y al propio sistema educativo de nuestro contexto, ¿no? Y creo que al contrario de lo que parecería, no fomentamos ese bien común y esa humanización de las generaciones, que es el objetivo que todos tenemos aquí. Gracias. Gracias, doctora Tania. Una excelente reflexión para finalizar aquí. Adelante, maestra Rosa Wolper. Gracias. Bueno, pues yo sería un poquito más aterrizando en algunas cuestiones que tienen que ver con México y con algunos otros países de la región, que tienen que ver en cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Qué pasa con la implementación? Y ahí, pues para ser también breve y dar espacio a Alicia, diría que hay que reforzar un poco cómo este tema es prioritario en la agenda educativa, ¿no? Que actualmente no está contemplado, está desvinculado. Hay mención a los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, hay contenidos de educación ambiental en el programa, algunos que tienen que ver con los otros temas que abarca la educación para el desarrollo sostenible, pero no es un eje transversal y prioritario en el currículo educativo, en la formación docente, de hecho no aparece como tal. Entonces todavía hay cosas importantes que no hemos hecho y que no nos permiten llegar a donde queremos, ¿no? En México, por ejemplo, el contenido de la educación para el desarrollo sostenible está ubicado en la Secretaría en la Semarnat, de Recursos Naturales, y no hay una coordinación con la Secretaría de Educación Pública, entonces es como un programa paralelo, vamos a así decirlo, que es muy complejo para los maestros implementarlo. Como ya dije, en el contenido curricular sí hay contenidos específicos que tienen que ver con estos temas, pero no como ese eje transversal con la fortaleza que debiera estar, ¿no? Y en ese sentido, pues ya lo comenté un poquito, la formación docente, tanto inicial como continua, ahí hay mucho campo, realmente no aparece en el currículo todavía, no hay demasiados cursos sobre ello para los maestros en servicio. Eso es algo que pensamos que se debiera promover mucho más, ¿no? Y de esta manera realmente llegar hasta las aulas con estos contenidos y con estos temas. Pedagógicamente, quizá el mayor desafío es generar estas opciones reales de participación responsable y transformativa que mencionamos hace un rato. ¿Cómo logramos eso en las escuelas? A veces la lógica de la escuela no da mucha oportunidad para ello, y eso es parte también de que no es una línea prioritaria en los programas educativos. Pensamos que también desde el punto de vista mediático podríamos tener una mayor visibilización de la necesidad y de la urgencia de tomar en cuenta estos temas, de integrarlos en el currículo y de hablar de ellos todo el tiempo que se pueda, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra. Le pido a la doctora Alicia Jiménez si nos puede esperar tantitito, porque se acaba de poder conectar el doctor Israel Núñez, que no había podido, entonces para que pueda tener una intervención en este panel. Doctor Israel, bienvenido. Una reflexión que nos pueda hacer sobre los retos, la importancia de implementar la educación para el desarrollo sostenible y los retos a los que se enfrenta ya sea Cuba, Latinoamérica y el mundo para hacer realidad la Declaración de Berlín. Adelante y bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias.
saludo a todos los colegas. Realmente los problemas de conexión no me han permitido entrar antes. Y efectivamente puedo decir algo que está agregado a lo que se haya dicho. Cuando en el año 2017 se suscribió la Declaración de Buenos Aires, el área de Latinoamérica tenía su programa de acciones para la Agenda E2030. Y ya en 2018 también se hizo la hoja de ruta de Latinoamérica para conseguir de una manera ordenada y de una manera evaluada mediante el ERCE, controlar de alguna manera los avances de los países. En ese momento ya sabíamos que teníamos delante unos cuantos retos que venían de las grandes desigualdades socioeconómicas, culturales, étnicas, en toda nuestra región, que son más avanzadas, más profusas que en otros lugares, y aún así se suscribió esos propósitos. Pero bueno, eso no, en 2018 se hizo una evaluación en América Latina, habíamos avanzado algo y apareció la COVID, que de alguna manera vino a demostrar que las brechas estaban allí, porque con la COVID se hicieron más evidentes las diferencias socioeconómicas que tenían que ver con el acceso a la tecnología, que tenían que ver con la cultura de saber utilizar los medios tecnológicos. Fíjate que no me refiero específicamente a la brecha tecnológica, sino a la brecha cultural de los procesos mentales, comprensión de cómo se debe utilizar la tecnología para tener una educación de calidad. No es solo la tecnología la que garantiza una comunicación educativa de calidad entre los docentes y los alumnos que deben aprender. La COVID vino a agregarnos una serie de problemas mucho más graves. Muchos niños, niñas y adolescentes perdieron a sus padres, a su familia, a sus maestros. Por tanto, sus guías educativas estaban un poco dislocadas. Además, eso generó estrés y ha generado también una baja en la motivación hacia mantenerse vinculado a través de una tecnología insuficiente a un proceso educativo que no les garantiza muchas veces lo que necesitan, y hemos tenido, por tanto, una deserción escolar importante. Ese es otro reto. En este año, CEPAL ha advertido baja motivación en casi todos los niveles de educación y una deserción escolar considerable. Si tenemos los elementos, yo diría que para mí el reto principal está en que, si bien hemos encontrado un paliativo en la educación a distancia, la Declaración de Berlín dice claramente que queremos formar ciudadanos y aprenden lo que vivan. Y por tanto queremos formar competencias como el pensamiento crítico, como la toma de decisiones en equipo, como la solidaridad, o sea, valores como solidaridad, igualdad, equidad, que una cosa es saber lo que son y otra cosa es sentirlo. Y finalmente, lo que quiero decir es que dentro de estos retos está que quizás a través de los medios no tengamos todavía maestros capaces de saber cómo llevar un proceso educativo de calidad que consiga formación de competencias, formación de valores y trabajo en equipo. Por tanto, creo que el esfuerzo que estamos haciendo es muy válido. La conectividad y la tecnología es importante mantener esos esfuerzos financieros, pero creo que tenemos que focalizar mucho la necesidad
de recuperar presencialidad, porque solo en una acción colectiva y mancomunada se pueden los seres humanos compenetrar y respetar, aprender a respetarse para el futuro en el desarrollo sostenible. Esta es una idea muy médica porque ya prácticamente también está en su horario y me incorporo muy tarde. Pero bueno, digamos otros espacios donde también podamos insistir en la necesidad de formar métodos de trabajo y formas comunes de trabajo a través de la tecnología o aún más lo que la declaración hacer un esfuerzo financiero y perdimos el audio. Muchas gracias, doctor Israel Núñez, por su participación. Me da gusto que al menos hayamos podido escuchar su voz en el panel. Doctora Alicia Jiménez, para cerrar el panel, una última reflexión. Sí, bueno, coincido, también lo mencionaron aquí las compañeras y el compañero panelista, cuando estaba reflexionando sobre estos retos y con el trabajo que he hecho, porque ya aquí en el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible llevamos ya muchos años, más de 10 años en estos temas. Recientemente trabajamos con UNESCO en un estudio sobre que sistematizamos algunas experiencias en Centroamérica sobre la EDS. No se ha estado publicado, entonces no voy a decir tanta información, pero algo que me ha quedado clarísimo es que, pues además de tener ese apoyo político a nivel de los ministerios de educación, etcétera, la capacitación docente es clave y eso nos lo recordaban casi todas de las personas que entrevistábamos, que hablábamos, que tuve la oportunidad de conocer, personas de los centros educativos y en otros ambientes también universitarios, estos elementos pedagógicos de un aprendizaje transformador con vistas a la sostenibilidad no están siempre en esos programas y entonces y esto es el aprendizaje en toda la vida, ¿verdad? Entonces es esta invitación a actualizarse, a que también los ministerios y en las universidades se dé esta actualización. Cómo es importante que todas y todos sepamos bien sobre habilidades de pensamiento sistémico, de pensamiento crítico, sobre cómo hacer procesos reflexivos de valores sin imponer valores de otros, sino esa reflexión. Entonces, yo creo que ahí está una de las claves. Y otra clave que nada más voy a dejar así mencionado, pero ojalá la reflexionemos, es que tenemos un gran vacío a nivel no solamente de América Latina, nuestros países, del mundo, con lo que es el liderazgo. El liderazgo, necesitamos promover un liderazgo. Las personas que al final terminan siendo las líderes son las que hablan más duro, son los más fuertes, los más bullies. Y si vemos comunidades indígenas, etcétera, ¿quiénes son los líderes? Los que tienen más empatía, los que trabajan por el bien común, los que buscan el bien de todos y todas. Entonces, necesitamos trabajar en liderazgo. Y los educadores y educadoras son líderes. Entonces, esa es parte de la capacitación docente, promover ese liderazgo que nos va a llevar a esa transformación social que hemos estado hablando durante estos minutos, este panel. Gracias. Muchas gracias, doctora Jiménez. Pues creo que es una excelente manera de cerrar este panel. Necesitamos líderes y además los necesitamos urgentemente, ¿no? Porque los retos que enfrentamos no solo son graves, sino que son urgentes y necesitamos transformar las mentes, necesitamos transformar a las sociedades, necesitamos que cada actor de la sociedad se comprometa y actúe frente a estos severos retos. Pues en el Tecnológico de Monterrey justamente ahorita estamos implementando el plan de sostenibilidad y cambio climático. El eje de educación contempla precisamente educar, formar a las y los estudiantes en cambio climático y desarrollo sostenible a través de la educación en desarrollo sostenible. Entonces, estamos convencidos de la importancia
del enorme reto para su implementación, de la importancia de promover un enfoque holístico, integral, inclusivo, que pueda hacer frente a los retos, que no replique las ideologías que han perpetrado la crisis. Pues no me queda nada más que agradecerles a nuestros 4 panelistas. Muchas gracias, maestra Wolpert, doctora Jiménez, doctora Tania Alonso, doctor Israel Núñez, muchas gracias. Ha sido un privilegio escucharlos. Yo sé que hay mucho más que se podría decir. Esperamos que haya otras oportunidades. Y a nuestro público, muchas gracias por por asistir a este panel. Inmediatamente siguiendo, tenemos la conferencia magistral de Alexander Leicht, jefe de sección de Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO en París. Así que manténganse en línea, será un privilegio también escucharlo. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a los asistentes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Fernández, por esta excelente participación. Y justamente como lo comentaban, ahorita en punto de las 12 horas tendremos lo que es la conferencia magistral de retos y oportunidades en la implementación de la educación para el desarrollo sostenible en las universidades. Esta conferencia está a cargo de Alexander Leicht, jefe de la sección de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Entonces esperemos que nos puedan acompañar y nos vemos en unos minutos.